En los Estados Unidos hay todo un tema de la influencia de la iglesia en la educación, sobre orar y enseñar la Biblia en las escuelas. Entonces vi un tuit esta semana que refleja lo que mucha gente en la cultura piensa y la forma en que mucha gente se siente hacia la iglesia. Así que pensé que tal vez podríamos identificarnos con esto. Y esto es lo que decía el tuit. Antes de exigir que el cristianismo se enseñe en las escuelas, tal vez deberíamos exigir que se enseñe en las iglesias. Correcto, antes de exigir. Y supongo que están hablando de la oración en las escuelas. No sé exactamente de lo que están hablando, pero este es un sentimiento. Y antes de exigir que se enseñe el cristianismo en las escuelas, tal vez deberíamos exigir que se enseñe en las iglesias. Así que si no eres cristiano o no eres una persona religiosa, una de las razones, yo sé que es difícil serlo, ¿verdad? Pero a lo mejor estoy leyendo un poco tu mente, así que tal vez no estés de acuerdo. Pero una de las razones por las que es difícil para ti tomarnos en serio es que te preguntas a veces si nosotros tomamos en serio nuestra fe. Por eso no es de extrañar que no puedan tomarnos en serio. Mira la forma en que vivimos y la forma en que respondemos a ciertas cosas y específicamente la forma en que reaccionamos y exacto, la forma en que los cristianos reaccionamos ante un mundo a menudo, ante todos los acontecimientos, ante las circunstancias, la forma en que hemos reaccionado ante cierto tipo de personas o quizás la forma en que un cristiano reaccionó ante ti o cómo la iglesia reaccionó ante alguien a quien amas quizás. Y en consecuencia, debido a la forma en que reaccionamos, quizás te preguntas, ¿acaso crees estas cosas? O tal vez la forma en que reaccionamos cuando no sale como queremos, cuando no nos salimos con la nuestra, lo que te deja con la impresión de que tal vez para nosotros la religión y el cristianismo en particular es solamente una herramienta que utilizamos para salirnos con la nuestra hasta que algo se interpone en nuestro camino. Entonces lo apartamos del camino y reaccionamos como todo el mundo, con un capítulo y un versículo y el nombre de Jesús en alguna parte, ¿no? Pero solamente para nuestra conveniencia. Ahora bien, lo que sucede es que parece como si viviéramos nuestras vidas y reaccionáramos de tal manera que realmente no creyéramos en Dios. Y la razón por la que nos llama con rapidez hipócritas, y ciertamente nos lo hemos ganado a cierto nivel, es porque no siempre reaccionamos como si realmente creyéramos en un Dios soberano y poderoso. Y este es el mismo Dios en el que sientes que insistimos en que creas. Y quiero decir, después de todo, somos los que siempre estamos diciendo Dios es amor, ¿no? Dios es amor, Dios es amor. Y por supuesto, a veces te preguntas por el amor, ¿cierto? ¿Dónde está el amor? Así que si esa ha sido tu experiencia con los cristianos o con el cristianismo o con la iglesia, sabes, lo lamento terriblemente y esto está entre nosotros y no hablo por nadie más que por mí y por nuestra iglesia, pero lo lamento terriblemente porque Jesús nos instruyó a hacer y reaccionar mejor que eso. Y mi esperanza es que si ese eres tú, si estás escuchando, viendo, espero que encuentres la capacidad de pasar por alto a algunos de nosotros que hemos representado tan mal a nuestro Salvador y descubrir al Jesús verdadero, al Jesús de los evangelios. Ahora, seguir al Jesús de los evangelios, el Jesús que vino a revelarnos cómo es Dios y quien le gusta a Dios o quién le gusta a Dios y cómo relacionarte con tu Padre que está en los cielos. Y mientras tanto, el resto de nosotros, los cristianos, estamos trabajando en el arte de la reacción mínima exagerada. Estamos desarrollando nuestras habilidades de reacción mínima exagerada, el arte de reaccionar ante la vida y las circunstancias de la vida y las críticas que nos llegan, como si realmente existiera un Dios soberano en quien depositamos nuestra confianza. Así que hoy terminamos nuestra serie. Y esta es la tercera parte de las reacciones gritan más que las palabras. Todos hemos escuchado que las acciones deben ser más fuertes que las palabras, pero las reacciones hablan más fuerte que ambas, que las palabras y que las acciones. E incluso hablan más fuerte que nuestras reacciones cuando las cosas no salen como queremos. De hecho, las reacciones hablan tan fuerte que la gente siempre lo nota. Y la gente generalmente nota, como dijimos la última vez, dos tipos de reacciones. Está la reacción exagerada, por un lado. Todos hemos estado en el extremo receptor de esto. Algunos de nosotros hemos estado en el extremo culpable de esto. Y todos hemos hecho una pausa en el trabajo, en la casa o en algún lugar para ver una reacción exagerada desarrollarse. O en algunos casos simplemente desenredarse. Pero el segundo tipo de reacción que llama la atención de la gente es lo que estamos llamando la reacción mínima exagerada. Así que si no has estado con nosotros, esto es lo que queremos decir con la reacción mínima exagerada. Es el término que hemos usado. La reacción mínima exagerada es una reacción inesperada, contraintuitiva y sobresaliente. Es una reacción a la decepción, al dolor, a la pérdida, al rechazo,
a las expectativas insatisfechas, a las críticas, a cualquier cosa negativa que se nos presente. Es una reacción que hace que la gente también se detenga y se pregunte, ¿por qué no está enojada esta persona? Debería estar enojada y no lo está, o debería estar tan amargado después de cómo lo trataron y no está amargado, o debería estar compartiendo sus quejas en las redes sociales después de lo que les pasó y no lo hacen. ¿Saben qué? Deberían esperar que fracasen. De hecho, deberías facilitar su fracaso, asegurar su fracaso, y entonces una vez que fracasara, deberías celebrar su fracaso, pero no lo estás haciendo. A ver, espera, ¿la ayudó después de cómo lo trató? O espera, ¿en realidad los ayudó después de que lo lastimaron? ¿Qué pasa con esta gente? Así es, la reacción mínima exagerada es tan poco común y sin embargo, Jesús es tan claro al respecto en el Sermón de la Montaña que la reacción mínima exagerada debe caracterizar la vida de las personas que dicen ser sus seguidores. La reacción mínima exagerada debe ser el hábito de nuestras vidas, debe caracterizar nuestro estilo de vida. Jesús dijo, deben ver la crítica, el rechazo, el dolor, la desilusión como oportunidades para reaccionar de tal manera que reflejen la reacción de Dios hacia ustedes a pesar de su pecado, a pesar de sus promesas rotas, a pesar de sus caminos equivocados. Que nuestras reacciones ante otras personas y ante circunstancias negativas, en particular, deberían reflejar la reacción de Dios ante nosotros mismos. No reaccionar ante las personas de la forma en que se lo merecen, porque esto es lo que significa, esto es como se ve seguir a Jesús, porque las reacciones gritan más que las palabras y también llaman la atención de la gente. Y también dijo Jesús que tu decepción y el dolor en tu vida también es una oportunidad para reaccionar de una manera que comunique tu confianza en Dios. Así que la semana pasada te hice una horrible pregunta. Dije, ¿qué dicen tus reacciones sobre tu confianza en Dios? Y esta es una pregunta que deberíamos hacernos todo el tiempo. ¿Qué dicen mis reacciones a los eventos y a las circunstancias negativas, a las críticas, las decepciones en la vida? ¿Qué dicen mis reacciones acerca de mi confianza personal en Dios? Y si mis reacciones no reflejan confianza en Dios, entonces tengo mucho trabajo que hacer. Y no me extraña que otras personas no tomen en serio mi fe o no nos tomen en serio a nosotros mismos. Pero como vimos la semana pasada también, Jesús no solamente nos instruyó a hacerlo, Jesús lo modeló para nosotros. Pedro, que estuvo presente en casi todos los acontecimientos de la vida del ministerio terrenal de Jesús, dijo esto, dijo, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que, lo que Pedro está diciendo, no devolvió mal por mal, no respondió de la misma manera, no reaccionó de la forma en que cualquier otra persona hubiera reaccionado, no reaccionó de la forma en que la gente esperaría que alguien en sus circunstancias reaccionara. No dijo, voy por ti, te voy a perseguir, espera que se lo diga a mi padre. Y creo que esto viniendo de Jesús dice mucho, espera que se lo diga a mi padre, ¿ok? Eso significa muy poquito cuando la mayoría de nosotros lo decimos, pero cuando Jesús lo dice, le voy a decir a mi papá, eso creo que es muy peligroso, ¿verdad? Pero Pedro nos dice que miraba quién era en ese momento y no estaba seguro de quién era, pero no era solamente un hombre, era una especie de Superman, porque no reaccionó de la manera que cualquier persona promedio hubiera reaccionado en esas circunstancias. No hizo amenazas, sino que, y luego, si recuerdas, si estuviste aquí la semana pasada, Pedro nos da una pista, y aquí está nuestra pista, aquí está nuestro foco detrás de la cortina, aquí está la perspectiva que se nos invita a abrazar mientras vivimos nuestras vidas en este mundo que es tan inconsistente y que cada día es diferente al día anterior y nunca sabemos lo que va a pasar. Una vez más, esta es la perspectiva que da poder a la reacción mínima exagerada. Pedro dice, esto es lo que Jesús hizo. Y luego cuando sigues a Pedro y a los discípulos después de la resurrección, encontramos que esta fue la perspectiva de ellos, que abrazando también la fe. De hecho, la iglesia del primer, segundo y tercer siglo, que fue perseguida, esta fue la perspectiva que mantuvieron. Hasta cierto punto, esta es la razón por la que estamos tú y yo aquí hoy. Esta es la razón por la que el cristianismo hasta cierto punto sobrevivió a los 3 primeros siglos. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Eso es esencialmente lo que significa que es Jesús en esos momentos en que las cosas eran 100% negativas. Se entregó a su Padre Celestial y dijo, Padre Celestial, tú eres el responsable de los resultados, no yo. He hecho lo que me pediste y el resultado depende de ti. Yo simplemente he hecho lo que tú me has llamado y me has pedido que haga. El resultado depende de ti. Entonces el apóstol Pablo viene y hace eco de la misma idea. Y quiero leer algo que dijo
pero muy rápido, cada vez que menciono a Pablo, siempre menciono un poco de su trasfondo, porque si no estás familiarizado con la Biblia, la manera en que vemos la Biblia a veces es tan desafortunada porque nos perdemos el hecho de que esas eran personas reales con vidas reales. Pasaron hambres, quiero decir, la mayoría de sus días no están registrados. Tuvieron días comunes y corrientes como muchos de nosotros, pero de alguna manera inusual, Dios los usó para unir el mensaje del evangelio y hacerlo llegar al resto del mundo. Y el apóstol Pablo fue una figura clave en esto. De hecho, las palabras del apóstol Pablo, sin exagerar, dieron forma a la civilización occidental, porque el apóstol Pablo tomó las palabras de Jesús y las contextualizó para los no judíos y viajó por todo el Mediterráneo en una época en la que era caro y peligroso viajar, hablando estas palabras de Jesús y hablando de dignidad en las vidas de mujeres y de niños y equiparando y poniendo a la gente en igualdad de condiciones, porque desde la perspectiva de Dios, todos han pecado y están destituidos y sin embargo, Dios envió a su Hijo a morir por toda la humanidad. Era notable lo que enseñaba, pero como sabes, vale la pena recordar, especialmente si no eres cristiano o no eres una persona religiosa, que cuando el apóstol Pablo entra en las páginas de la historia, no es un seguidor de Jesús, no es cristiano. De hecho, es un anticristianos. Puede que no te gusten los cristianos, Pablo es tu hombre. Así es como sale de la página en la historia, como que esta gente está loca, están secuestrando el judaísmo, están secuestrando la Torá y lo están tergiversando todo y lo están utilizando para sus propios fines. Así que decide de forma violenta exterminar la iglesia y esto es increíble. Pero entonces conoce a Jesús resucitado y su vida se transforma totalmente y pierde al 100% sus amigos, a todos, todo el mundo se vuelve contra él y la gente de la iglesia le tiene miedo porque les ha estado persiguiendo y haciendo que les arresten y que arresten a sus esposas y a su familia y a gente torturada, etcétera. Está completamente solo y entonces deja lo que le es familiar, que es Judea y Galilea, y viaja por todo el mundo griego, conociendo gente nueva y compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Y entonces al final, y estoy resumiendo el libro de los Hechos, se presenta de nuevo en Jerusalén y deberían haberlo recibido como un héroe, porque es como el primer misionero, en serio, el primer fundador de iglesias que ha arriesgado su vida y tiene cicatrices, le han pegado, lo han apedreado, han naufragado, le han mordido una serpiente venenosa y todo es negativo, pero él vuelve a Jerusalén y en lugar de que la iglesia le dé la bienvenida, le dicen, pues qué bueno que hayas vuelto con nosotros y gracias por traernos esta ofrendita, porque de hecho les trajo una gran ofrenda y recogió esta ofrenda en todos estos lugares gentiles y vuelve a Jerusalén y le dicen, ¿sabes? Tu reputación está un poquito por los suelos y le hacen pasar y es tan horrible que termina siendo arrestado y termina en Roma. Así que cuando leo lo que dice, no está descansando en la playa en algún lugar escribiendo la Biblia. No. Su vida ha sido un infierno con esteroides. Ha sido increíble y sin embargo, con toda esa experiencia, todo el rechazo, toda la frustración, toda la decepción, nos dice algo que es extraordinario y que creyó con todo su corazón. Y cuando pasa de nuestra cabeza a nuestros corazones, lo cambia todo. Y es exactamente por lo que Jesús fue tan valiente y audaz al decir lo que dijo en el Sermón de la Montaña sobre cómo reaccionamos ante las circunstancias negativas. Y esto es lo que Pablo escribe, y para la mayoría de nosotros hemos escuchado estas palabras antes, y quiero que traten de escucharlas como si las escucharan por primera vez. Esto es lo que dice. Y sabemos, Pablo escribe a cristianos en Roma, que no ha estado en Roma todavía, quiere llegar ahí y termina llegando ahí, y no de la manera que él pensó que llegaría, pero está escribiendo a estos cristianos y les dice esto, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. A ver, tiempo fuera. ¿En todas las cosas? Incluso en estas cosas, incluso en cosas que no salieron bien. ¿Estás diciendo que todo sale bien? A ver, Pablo está diciendo no estoy diciendo que todo funciona, solamente estoy diciendo que en todas las cosas, en todas, Dios trabaja. Pero, a ver, Pablo, ¿qué hay de estas cosas? ¿Qué pasa con las que no nos gustan? ¿Qué pasa con esto otro que nos duele? Y Pablo dice, deje que les cuente sobre lo mío. Y cuando Pablo termina de contarnos sobre su vida, desde el capítulo 7 de Hechos en adelante, pensamos, sí, yo pensaba que yo tenía problemas hasta que leí tu historia. Y Pablo dice, lo sé de lo que estoy hablando, que en todas las cosas decepcionantes, las cosas sorpresivas, las cosas extremas, Dios trabaja. Y Pablo diría,
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahora, ves, leemos amarlo. Es como, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón. No sé sobre el cristianismo y la iglesia, pero yo amo a Dios y mucha gente piensa de esa manera. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando del hombre o la mujer que ha hecho lo que hizo Jesús, que ha confiado su vida a su Padre Celestial. Está hablando de la persona que ha tomado la decisión. ¿Sabes qué? Voy a vivir mi vida como si realmente confiara en que Dios está conmigo y para mí. Y Pablo dice, cuando entras en este tipo de reino, cuando adoptas esta perspectiva y decides permanecer ahí, entonces puedes permanecer con esta confianza de que tu Padre Celestial está trabajando a través de todas las cosas que elegirías, las cosas que no elegirías y las cosas que son tan malas que ni siquiera las elegirías para alguien que no te gusta. Pero aquí está el truco, ¿verdad? Seamos sinceros. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Pablo dice y sabemos, como si todos lo supiéramos. Yo sé que muchos no lo sabemos, pero ¿cómo sabemos esto? Porque si supieras que Dios realmente está trabajando, eso te ayudaría mucho. Quiero decir, eso a mí me daría la perspectiva que necesito. ¿Cómo sé que Dios está trabajando en todas las cosas? Y Pablo ya va a llegar a eso en unos pocos versículos. Quédate conmigo y luego unos versos más adelante dice esto para ayudarnos a entender cómo podemos saber que Dios está trabajando con seguridad. La siguiente parte, si incorporas esto a tu vida de oración, si incorporas esto a tu forma de vivir, esto cambia las reglas del juego porque es como si Pablo conociera la tensión y la angustia de intentar vivir de esta manera. Encontraremos la manera de encomendarnos a nuestro Padre en el cielo, de modo que cuando soy maltratado y la vida no va a mi manera y la gente no me da mi parte justa y entran y dicen, sabes que ya no te necesitamos y de repente ya sabes todo ese tipo de cosas, ¿cómo puedo levantarme cada día y creer que Dios está trabajando? Y dice, esto es lo que quiero que hagas. Así es como empiezas a moverte en esa dirección. Hace una pregunta y me encanta esta pregunta y dice, entonces, si Dios está trabajando en todas las cosas y todas las cosas, aunque no sean buenas, ¿qué diremos frente a esto? Esto es asombroso. Ahí está nuestra palabra, reacción. Aquí esto implica reacción. ¿Qué diremos? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué diremos entonces en respuesta a estas cosas? En otras palabras, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos responder? ¿A qué cosas? Pues a todas las cosas, porque Dios está obrando a través de todas las cosas, buenas y malas, incluso las cosas decepcionantes. Y lo que dice a continuación es tan sorprendente, realmente podría ser un cambio de juego para muchos de nosotros. Nos dice cómo robarnos a nosotros mismos o cómo prepararnos para una reacción mínima exagerada. En el momento cuando recibes esa noticia, cuando esta persona entra con esa actitud, cuando él entra y ahora vas a tener esa conversación difícil, o cuando te das cuenta de que leíste el mail y recibiste una carta que no esperaba recibir, o no recibiste la carta que esperaba recibir, en esos momentos Pablo dice que debes hacer una pausa y hacerte esta pregunta. Literalmente hazla. Mira lo que dice. ¿Qué diremos frente a esto? Te estoy dando exactamente lo que debes decir en esos momentos, ¿ok? Tal vez en voz alta o quizás solamente en tu pensamiento y tu corazón. Pero esto es lo que dice que debemos decir. ¿Preparados? Ya has oído esto antes, pero quizás no en este contexto. Así que aquí vamos. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Si Dios está por nosotros, ¿quién o qué puede estar realmente en nuestra contra? Ahora, quiero que practiquemos esto en voz alta y voy a cambiar el pronombre para que lo hagamos personal. Pero esto es lo que quiero que hagamos. No importa si estás conduciendo, estás mirando, o estás escuchando, o tal vez estás sentado en tu sala con otras 2 o 3 personas y a lo mejor esto se va a sentir un poco raro hablar en voz alta porque solamente hay 3 de ustedes viendo ahí la conferencia, pero solamente quiero que lo hagas. De todos modos, si estás solo, quiero que lo hagas. Y quiero que te oigas a ti mismo decirlo porque esta es la clave, esta es la perspectiva, esta es la pausa y la pregunta clave. ¿Cómo llego al siguiente momento sin perder la cabeza o perder mi reputación o perder cualquier esperanza de volver a trabajar aquí o perder mi relación con mi marido o mi mujer o mis hijos o mi padre o mi madre? Ok, entonces quiero que lo digas. Si Dios está de mi parte, ¿quién puede estar en mi contra? Dilo otra vez. Si Dios está de mi parte, ¿quién puede estar en mi contra? Ahora, imagínate. Te estoy diciendo lo que Pablo dijo que hicieras.
y tú tienes algunas cosas difíciles con las que estás luchando, lo sé. Pablo tenía bastantes cosas difíciles y Pablo no diría esto a menos que lo supiera. De nuevo, él solamente está repitiendo a su manera lo que Jesús enseñó. Pero imagínate antes de reaccionar, haciendo una pausa para decir eso a la decepción, a la angustia, a la sorpresa, al rechazo, a las expectativas no cumplidas. Imagina hacer una pausa en el momento, en voz baja, para decir, pero si Dios está de mi parte, ¿quién puede estar en mi contra? Pero si Dios está por mí, dice Pablo, esto es lo que decimos a estas cosas. Pero esto nos lleva de nuevo a la pregunta, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? De nuevo, ¿cómo lo sabemos? Porque muchas veces no parece que Dios esté de nuestra parte, ¿verdad? De hecho, muchas veces puede que estés en una temporada en la que no parece que Dios esté por ti o que algo esté funcionando para ti desde hace mucho, mucho tiempo. Meses, quizás, tal vez años. Tal vez estás en el punto áspero de un matrimonio o un punto áspero con tu carrera o tienes un hijo o una hija pródigos, no sé, o como que tal vez tienes un hijo o una hija que desearías si pudieras escaparte de casa 2 semanas y volver. Necesito un descanso, de acuerdo, yo también lo necesito. No quiero que huyas permanentemente, pero necesitamos un alivio, ¿no? Así que podrías huir temporalmente o voy a huir de casa porque no sé qué va a pasar con toda esta tensión, ¿verdad? A veces ese tipo de pensamientos pasan por nuestra cabeza. No parece ni se siente como si Dios estuviera de tu parte. Pero de nuevo, antes de que abandonemos toda la idea, vamos a hablar de eso en un minuto. Sigan al apóstol Pablo desde el capítulo 7 de los Hechos hasta donde termina en Roma. Es como, ¿dónde está Dios? Sigan a Jesús desde Galilea a través de Samaria hasta Jerusalén, a su destino final. Conoce su cita con el destino en Jerusalén. Sigue a Jesús a través de sus pruebas para hacerse esta pregunta, para hacerse la pregunta, pero ¿dónde está Dios? La misma pregunta. Y Pablo sabía que nos la haríamos, así que nos dice, ¿cómo lo sabemos? Él dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y luego dice, hablando de Dios, dice esto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esto es tan importante y es tan cierto. La cruz es como sabemos que Dios está de nuestra parte. La cruz es como sabemos que Dios está para ti y sabes que ya que estamos en esto, esta es la razón. Y por supuesto, esperarías que dijera eso por lo que hago en mi papel. Sí, claro. Pero quiero decirte, lo voy a decir de todos modos porque es verdad, no solamente porque lo tenga que decir. Esta es la razón, esta es una de las razones principales por las que nos reunimos físicamente. Esta es una de las razones principales por las que tienes que encontrar un lugar para reunirte con otros creyentes. Consumir contenido no es suficiente, cantar una canción no es suficiente. Por eso nos reunimos. La razón por la que la iglesia primitiva se reunía, la razón por la que nos reunimos es para recordarnos corporativamente que hay más en esta vida de lo que vemos y que no estamos solos y que no somos los únicos y que la vida no es perfecta, pero Dios sí es perfecto y la vida no es hermosa, pero Dios es amor. Y es reuniéndose y escuchando historias y experimentando el compañerismo entre hombres y mujeres que están experimentando las dificultades de la vida, que encontramos una manera de permitir que nuestra confianza en Dios nos dé la fuerza para seguir adelante. Esta es una parte tan crítica de la experiencia cristiana porque la muerte y resurrección de Jesús es una historia bíblica para muchos de nosotros. La muerte y resurrección de Jesús es algo que sucedió hace mucho tiempo. Sin embargo, Pablo dice que no, que es algo dinámico, que es un recordatorio diario de que Dios te ama, de que Dios está contigo, de que Dios no te ha abandonado. Y aunque la vida no es hermosa, Dios te ama tanto que dio lo que era más valioso para Él en tu nombre. Reaccionó ante tu pecado no de la misma manera, reaccionó ante tus promesas rotas no de la misma manera, reaccionó ante tu fracaso y mi fracaso amándonos de todos modos. Y Pablo dijo en esos días oscuros, estando en la cárcel, estando en un hoyo literalmente en la tierra, siendo náufrago y apedreado y abandonado por sus amigos, en esos días oscuros Pablo te diría, ¿sabes en qué estaba mi esperanza? No en la bondad de la vida, en la bondad de Dios demostrada por el hecho de que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que me lo dio gratuitamente a pesar de cómo soy. Pero luego lo termina así, y esto es muy poderoso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas?
Mejor traducción, generosamente darnos todo lo demás, todo lo relacionado con el amor incondicional de Dios. Y Pablo las enumera todas estas cosas a lo largo del libro de Romanos. Y ya que fuimos adoptados, Jesús nos invitó a referirnos a Dios como nuestro Padre Celestial y todas estas otras cosas, todo lo demás, la preocupación que vendría con el amor de un Padre Celestial, la fuerza que necesitamos en tiempos de necesidad, la gracia que es suficiente en nuestro momento más oscuro. Su punto es simplemente este: si Dios está de tu parte, entonces cuando todo está dicho y hecho, ¿quién puede estar en tu contra? No al principio, no quizás inmediatamente, pero si Dios está realmente para ti, en última instancia, ¿quién puede ganar contra ti? ¿Quién controla? A esto se reduce todo. ¿Quién controla los resultados? ¿Quién controla los resultados finales de las cosas que vienen en tu camino? Pablo diría, tu Padre Celestial. Así que prácticamente hablando, cuando alguien te considera su enemigo, cuando alguien te trata como un enemigo, tú no tienes que devolverles el favor. Puedes elegir y decir, espera, si Dios está de mi parte, no puedes ganar contra mí. Ahora, no te sugiero que eso lo digas en voz alta. Puede que quieras hacerlo, pero ¿sabes qué es la cuestión? En ese momento, simplemente piensa, espera un momento, ¿qué voy a hacer? Espera un minuto, espera. Si Dios está de mi parte, en última instancia, esta persona no puede ganar contra mí. Y en ese espacio es cuando les das tu mejor reacción mínima exagerada. Porque hacer cualquier otra cosa es concederles el control. Es ceder el control de tu vida y de tu destino a algo o alguien que no controla tu destino. Recuerda que lo que dijimos la última vez fue esto: reaccionar es ceder el control. Reaccionar es declarar que alguien o algo determina los resultados, que controla tu futuro. Y aquí está lo grandioso de seguir a Jesús. Jesús nos enseña a vivir como si ese no fuera el caso, porque en realidad ese no es el caso. De acuerdo con Jesús, ese no es el caso. Así que esto es como se ve ser cristiano, y mejor aún, esto es como se ve seguir a Jesús. Ahora, si escuchas todo esto y piensas, ok, realmente, Roberto, solamente debes vivir en la iglesia. Yo creo que nunca te dejan salir al mundo real y no debes de tener acceso a internet. ¿Sabes cómo es realmente el mundo afuera? Esto no funciona, así no es como funciona el mundo, y ni siquiera voy a intentar que funcione. Mira, ¿sabes qué? Si esa es tu respuesta, si eso es lo que estás pensando, solamente estoy tratando de decir lo que tal vez algunos de ustedes están pensando, ¿ok? Y lo entiendo. Y quiero decir qué estás pensando. Tú estás pensando esto, algunos de ustedes podrían estar pensando eso. Así que se supone que debo confiar mi carrera, mi dinero, mi familia, mis hijos. Se supone que debo de confiar todo esto a un Dios invisible y luego simplemente hago lo que se supone que debo hacer y no me preocupo. ¿No es cierto? Que haga lo correcto y espere que todo salga bien, que me niego a tratar de controlar los resultados. Eso es absolutamente ridículo, es tan pasivo, es tan débil. ¿Sabes qué, Roberto? Buena suerte con eso. Yo me voy a vivir al mundo real. Así que si esa es tu perspectiva, y estoy adivinando, estoy intentando adivinar lo que hayas pensado, si esa es tu perspectiva, por eso lo dije tan detallado, eso es exactamente lo que estás pensando, lo sé. Yo también lo he pensado. No soy tan diferente a ti. Y no pretendo ser sarcástico, pero ¿puedo insistir un poco antes de terminar? Si eso es ridículo, entonces adelante, preocúpate. Y cuando las cosas no salgan como quieres, pues reacciona. Sé fuerte, sé orgulloso, exige lo que quieras, explota, deprímete, manipula, pon mala cara. Pero sí, asúmelo todo. Vive tu vida como si Dios no existiera. Vive tu vida como si Dios no supiera tu nombre. Vive tu vida como si a Dios no le importaras. Que todo lo que hay aquí en esta vida, así que no importa. Así que encomiéndate a ti mismo. Y diciéndolo un poco para sonar como Pedro, echa tus preocupaciones sobre ti, porque al final tú eres el único que cuida de ti. ¿No es así como te sientes? ¿No es esa tu respuesta? O para sonar un poco más como si Jesús lo dijera, preocúpate por el mañana. ¿Sabes por qué? Porque alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Así que si quieres vivir de esa manera, pues hazlo tú. Vamos, pero sé valiente y hazlo. Ahora, no pienses que me puse agresivo. Tú empezaste en tu mente. Yo lo termino en voz alta. Asume la responsabilidad de los resultados sobre los que no tienes control. A ver cómo te va. Gente que no puedes controlar, una economía que no puedes controlar y tu cuerpo físico que no siempre coopera. Asume todo eso por ti mismo. Levántate cada día con eso. Pero si alguna vez llegas al punto en el que
es demasiado y que te das cuenta que no puedes, que te das cuenta, no puedo controlar los resultados, de hecho, ni siquiera puedo controlarme a mí mismo, entonces hay una invitación permanente de tu Salvador. Y esto es asombroso. Y es lo que Jesús te dice en el momento. Si alguna vez se vuelve demasiado para ti, Él te dice, ven a mí. Mira, me encanta esto. Mateo nos lo narra. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Vengan a mí todos los que están tratando de llevar algo para lo que nunca fueron creados y no están destinados para llevar. Estás cargando cosas que no puedes cargar. Estás intentando cargar con el mañana. Estás intentando cargar con los resultados. Y quiero que vengas a mí y yo les daré descanso. Yo llevaré la carga que tú nunca debiste llevar. Y entonces dice esto, carguen con mi yugo, mi forma de vida, mi manera de vivir y aprendan de mí. Es decir, esto es lo que significa seguir a Jesús. Significa ser un aprendiz, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Tomar el camino de Jesús, el camino de seguirlo, el camino que te permite, y escucha esto, el camino que te permite vivir responsablemente sin tomar responsabilidad por cosas por las que nunca debiste tomar la responsabilidad. Y aquí está la promesa, si vienes a mí y confías en mí, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, porque no la vas a llevar solo. Así que, si Dios está de tu parte, ¿quién puede estar en tu contra? Por eso decimos que seguir a Jesús hace tu vida mejor y te hace mejor para la vida. No te hará la vida más fácil, te la hará mejor porque solamente estás cargando con lo que estás destinado a cargar y estás confiando tu futuro al Dios que te ama y lo demostró, enviando a su Hijo a pagar por tu pecado en lugar de exigirte que pagaras tú mismo. Porque al final del día nuestra responsabilidad es seguir y la responsabilidad de Dios son los resultados. Así que nuestras acciones hablan más fuerte que las palabras. Pero cristianos, nuestras reacciones gritan mucho más que nuestras palabras. Nuestras reacciones a las circunstancias y las cosas que suceden en nuestro alrededor, nuestras reacciones gritan más que nuestros sermones y gritan más que nuestras canciones. Y Jesús nos enseña a reaccionar de una manera que refleje la reacción de nuestro Padre Celestial hacia nosotros y nos invita y nos enseña a reaccionar de una manera que refleje una confianza abrumadora e inquebrantable a Dios. Confianza en que Dios está contigo y Dios está por ti. Así que, bueno, ten la reacción mínima exagerada. Reaccionemos de una manera que haga que la gente mire hacia arriba y se pregunte y conecte los puntos entre nuestras reacciones y nuestra confianza en Dios. Nuestras reacciones, según Jesús, son nuestra mejor oportunidad para asegurar a la gente que nos rodea que realmente creemos lo que decimos creer. Así que, por el bien de nuestra influencia, por el bien de la influencia de la iglesia, por el bien del mundo, hagámoslo bien, porque es verdad, las reacciones gritan más que las palabras.